Bienvenidos a su programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra y como siempre me es un honor estar en compañía del doctor Abel Cruz en este programa. Y bueno, estamos de manteles blancos al recibir a dos personas muy preparadas, muy capaces, muy constantes, los cuales van a tocar el tema acerca del primer informe de gobierno que ha dado nuestro actual presidente López Obrador. Y bueno, es para mí un honor tener aquí en el estudio a la señorita Elena Degollado Robles, igual que al maestro David Ricardo Benítez López. Y quisiera un poquito, bueno, bienvenido todos ustedes primero que nada. Gracias. Y quisiera decir, digamos, un poquito de su síntesis curricular de cada una de las personas que hoy nos acompaña, con la finalidad de que, bueno, los televidentes sepan, pues, con quién estamos tratando, con quién estamos platicando, ¿no? Para toda esta parte. Bien, pues la señorita Elena Degollado es abogada, bueno, cursó la licenciatura en Derecho, ha sido abogada de muchas, digamos, empresas, muchas personas físicas, muchos sindicatos, pero su fuerte ha sido que ha tenido mucha participación en campañas consulares y apoyo a los migrantes. De igual forma, también tenemos aquí al maestro David Ricardo Benítez, el cual ha sido reconocido como doctor honoris causa. También es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de el más alto desempeño académico en esa maestría. Cuenta con varios diplomados, sobre todo en Derechos Humanos y en Transformaciones Urbanas y Pluralidad, Derechos y Políticas Públicas. Pues yo creo que, bueno, el doctor obviamente Abel Cruz, ya su reputación le precede totalmente. Yo creo que podemos ya iniciar esta plática porque a todos nos llamó mucho la atención la parte de cómo se fue dando todo este desarrollo, ¿no? Del primer informe de gobierno, desde la mampara que decía el tercer informe, hasta la parte de rendirlo, de dar primero a él su discurso y luego presentarlo en el Congreso, cuando normalmente estábamos acostumbrados a que primero se daba en el Congreso y luego se daba el discurso. ¿Ustedes qué piensan de cómo van cambiando las cosas en toda esta parte? Pues para mí realmente se me hace una falta de respeto por parte del presidente, que no se presente, que no siga pues las reglas ya marcadas, las normas, la regulación que ya tenemos y que es un protocolo, pero al mismo tiempo no me sorprende si él siempre ha dicho al diablo con las instituciones. A ver, pero ¿es un mandato judicial que el señor tenga que ir a dar el informe personalmente al Congreso? Yo más bien creo, doctor, Porque, que aquí lo importante es que desaprovechó una oportunidad de oro de hacer algo diferente a lo que se venía haciendo, de ser congruente con lo que él decía cuando era oposición y que mencionaba que el presidente debería de rendir su informe ante el Congreso, lejos de que no esté realmente regulado que lo tenga que hacer de esa manera, exactamente. pero él estuvo en contra de hacer precisamente lo que él hizo en esta ocasión, Yo creo de ir que, en contra de los protocolos. Algo que me resulta realmente pues importante de su mañanera tipo informe es que él se refiere que la oposición está moralmente disminuida, Devastada, acabada, dice. devastada. Y, y me sorprende esa falta de congruencia al decir, bueno, si no hay oposición, si está devastada, ¿por qué no te paras ahí a rendir tu informe? O sea, aquí, ¿cuál es el temor o cuál es la necesidad de seguir patrones que otrora tiempo criticaste? Porque el rendir informes es rendir cuentas. Rendir cuentas es ante los representantes del pueblo. a ver, yo creo que aquí la parte interesante no es tanto rendir cuentas. Un presidente de la República nunca ha ido a rendir cuentas. Iba al besamanos, las cuentas se rinden con el informe que le entregan oficialmente el secretario de Gobernación, y eso ha sido toda la vida. Es un mensaje político 100% dirigido a la gente, donde el presidente pasaba al besamanos y todo lo demás. Hablábamos, por ejemplo, ahorita, a lo mejor no estamos viendo que están desaprovechando una parte política importante. Yo creo que a, un, a un grupo político, cuando le lanzan una invectiva como esa, lo que tiene que hacer es reorganizarse y hacerlo bien. Y yo, en lugar de tomarlo a mal,
pues es como un toro bravío que le están picando un gallito que le están picando la cresta. Y que en un momento dado, si nos ponemos a ver quién le ha faltado al respeto a quién más, híjole, no podemos ni siquiera medir la cantidad de cosas que le han dicho la oposición al presidente. Y yo creo que aquí la parte interesante, hay gente que dice que se comporte como el presidente, pues se comporta como el presidente, Sí. con la única diferencia, y a lo mejor quizá, yo al menos así lo veo, de que el señor dice lo que tiene que decir y no le importa. Y dicen la fuerza del presidente, pues sí, pero atrás está la fuerza de los medios, manejada por quién. Atrás está la fuerza de todos los grupos políticos que les dan micrófono. Hablan en mal de las mañaneras y dicen, está mal las mañaneras. Pues, ¿quién no hacía eso? ¿Están enojados porque les baja el rating de una manera brutal? ¿Están enojados porque la gente se interesa en algo? ¿Quién se interesaba en el informe del primer mandatario del país? ¿Quién lo veía? Yo creo que sí, Pero si nos sí había ponemos mucha a ver, gente que lo si viera, nos ponemos doctor. a hacer cuentas, son pocas. Sí, pero son pocas. Y hay una cosa interesante. Aparentemente las veían muchas por un motivo sencillo. Y perdón, yo ahí sí le sé. Cadena nacional. Sí, Exactamente. claro. Todas las estaciones de radio, todas las cadenas de televisión estaban puestas ante una figura. ¿Qué hicieron ahora? ¿Cuántas cadenas nacionales le metieron? Ni una. ¿Y saben cuál es lo peor del asunto? Esa es la parte mejor de todas. Se calcula más o menos que lo vieron 1.700.000 personas por televisión. Y por redes sociales lo vieron más de 3 millones de personas. ¿Quién ve redes sociales? Entonces, aquí la parte interesante es esta. Ok, se rompen protocolos. Que en una parte, para mí los protocolos no son tan No, no. importantes. No se rompió una institución porque pues, la institución Se no cum- le pide eso. No se cumplió con el objetivo. Exactamente. Sí, claro. Legalmente no pueden pedirle que vaya. El señor llegó, dio el mensaje que él consideró adecuado. Yo creo que aquí la parte interesante nada más ver si dijo mentiras o dijo verdades. Esa es la parte importante. Ajá. Del protocolo, no, pues yo creo que son cuestiones políticas. El señor presidente es un animalote político más grande que ha tenido México. Y habrá gente que diga, no es cierto. Perdón, el señor Sí, ha cambió el andado en la paradigma de la política política. 30 años. Recorriendo el país, a mí me tocó verlo y lo he platicado muchas veces en un pueblo con un auditorio gigantesco de 5 personas y dando una plática como si estuviera lleno, como va en todos los lugares. Entonces, el señor es un animal político. No podemos comportarnos igual como animales políticos con la afiliación que tengamos. No podemos contestarle de una manera adecuada y decente. Claro. Es solamente con diatribas y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no centrarnos, por ejemplo, y si nos ponemos a analizar, porque este programa es para eso, analizar el informe, Sí. desde la entrada del informe, ¿sale? El señor entra solito, no tenía nada atrás. En otras ocasiones, ¿dónde lo dio el expresidente Fox? En el Auditorio Nacional. Sí. Gigantesco, con 10,000 invitados y un gasto de dinero inmenso y todo lo demás. El señor le pusieron una mampara atrás, creo que había 300 invitados enfrente y se acabó. Y lo van a criticar por todas las cosas. Uno de las gentes, por ejemplo, ayer estaba viendo un programa y decían, ¿cómo es posible que el director de la compañía de luz y fuerza que le echó porras está en el 5º lugar? Tenía que estar en el... ¿Eso qué tiene que ver? No tiene sentido. Eso no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que analizar, ¿dijo verdades o dijo mentiras? O medias verdades y medias mentiras. La parte económica, ¿quiénes son los que mueven la parte económica del país? Los grandes empresarios. Exactamente, ¿por qué? Pues porque les dieron el poder. Ese es el gran problema. Les dieron un poder omnímono en el cual ellos hacían todos los negocios a modo. Y el problema es que al hacer los negocios a modo, obviamente, pues al único que amolaban era al país. Si ponemos un ejemplo nada más, el más reciente, el del gas. Los gasoductos. Ajá. Los gasoductos. ¿Cuál era el proceso? ¿Cuántos miles de millones de pesos les dieron sin que movieran nada? ¿Y ¿Y cuántos qué le vamos a hicieron? perder ahora? No, el problema va a ser este. No, primero que arranque.
O sea, Primero que arranque. yo siento que, pero- la parte económica, Ajá, o sea, sí es la mayor parte tiene que ser la parte privada, o sea, la industria privada, claro. ¿sí? Y Pero el en poder que decente. se les dio es el mismo poder que estamos siguiendo. Pero Esa en, mafia a ver, del poder pero a la en que él se decente. refería es la misma que tienen ahora. Los contratos Ujú. directos en lugar de licitaciones es mayor que lo que estaba pasando anteriormente. ¿Cuál es el cambio en eso? El único detalle es este. Ahora estamos con amigos, No, ¿eh? claro, claro. La única parte interesante, sí, la única parte interesante aquí es que del exterior hay una mayor confianza económica y esos son los marcadores. Sí. En este momento Yo- no creo, No, ¿eh? no, Por, momento. Lo por digo. cuestión de tiempo vamos a ir a una pausa comercial. Sí. Seguimos muy bueno esto, pero vamos a una pausa comercial y regresamos. Sí. No vuela. Muchas gracias. Apenas iba a empezar. Ah, estaba- De regreso aquí en Puente de Opinión y seguimos platicando en torno al primer informe Exacto. presidencial. Nos quedamos viendo aquí una plática del doctor Abel Cruz con la señorita Degollado. Yo sí quisiera, antes de iniciar esta parte, digamos, Ya vamos a empezar con a ver si pudiéramos dividir lo que es el poder político y el poder económico, porque, digo, López Obrador tiene los dos, o sea, él controla los dos. En uno, a lo mejor, y la gente dice, oye, es que no hay crecimiento, no hay desarrollo, vamos mal la economía, pero esa es la parte económica, pero la parte política es un león, este señor. La verdad es que ha hecho lo que ha querido y ha jugado con nosotros hasta poner un tercer informe y todos empiezan a decir, pero ¿por qué tercer informe? Es ¿Y que por es qué su esto? ¿Y tercer por qué? informe. Sí, Es que no digamos debe que de es, ser, porque una cosa es un informe de A ver. gobierno y otra cosa es el informe de cuando se le ocurre dar un informe. Sí, bueno, él habló de 3 informes. Vuelvo a repetir, yo creo que es una cuestión De forma. de forma de ser. de forma, digo, yo también esta parte que él dice, desde que él señaló que era la cuarta transformación, a mí me nació mucho la duda de ver quién da los nombres a las transformaciones o a las revoluciones en nuestro país. Y supuestamente los historiadores son los que califican la cuarta transformación, o la quinta, o la primera, o la tercera, la segunda y la tercera. Pero él ya de facto dijo, esta es la cuarta transformación. Entonces, eso pues ya nos impuso ahí A ver, el su asunto es parte. que a lo mejor no queremos darnos cuenta. Él pone la agenda. Regresando al informe y a la bandera que ha manejado el presidente, Ajá. creo que un acierto políticamente para él, no sé si para el pueblo, pero políticamente para él, a donde sí fue congruente, pues es en la austeridad con la que Claro. manejó el informe, vaya. Claro. O sea, desde su atuendo principal, personal, perdón, lo que fue el escenario, el discurso que manejó muy coloquial, pues bueno, va en congruencia con lo que él ha manejado. Claro. Esto políticamente le puede dar puntos. Aquí lo importante es saber si eso le sirve al pueblo, Y si lo vio el si eso es pueblo, lo que porque quiere el pueblo, porque lo que se informó ahí, para empezar, pues obviamente fue repetido a lo que hemos visto 9 meses en las mañaneras. Bien o mal, fue lo que vimos. Ujú. En segundo lugar, se nota en algunos aspectos como derechos humanos algún desconocimiento del presidente, Ujú. que no sé si alguien le dictó el discurso, si él lo investigó, si fue una frase de él, pero el hecho de decir que el Estado era quien más estaba violando derechos humanos, pues es Por su- completamente erróneo, porque el Estado es el único que puede violar derechos humanos. Los derechos humanos, que yo me acuerdo en todo el sexenio anterior, pues casi brillaban por su ausencia y medio alegaban y calladitos y cooperando. No, Y realmente ahorita, no. Si ¿A qué una nos lucha referimos, No, ¿a qué no, nos no, no, referimos no. con los derechos sí. humanos, Estamos doctor? hablando Porque derechos con la humanos como comisión. institución, no, ahí ese es el Es error. que ese es el Ese es el asunto. error de, No, la- no, de no, las no, no, personas. momentito. Estamos Una hablando de cosa es manejarlo como instituciones. institución y otra cosa es derechos humanos, Ah, bueno. como los derechos bueno, no, universales no. que todos Ah, Que bueno, todos tenemos. tenemos. entonces sea, vamos son a dos hacer una temas muy cosa, que diferentes. las leyes no nada más vamos a platicar entre nosotros. ¿Que O las sea, qué? ¿quiénes? Sí, vamos a platicar entre nosotros y ya, ¿no? Ujú. Las leyes no existen, las instituciones tampoco. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que protestar y llevar la bandera de los derechos humanos?
Los que protestamos somos los ciudadanos. Sí, pero ¿quién es el que va a llevarla? El ¿O para defensor qué se de los cre- derechos humanos, Exactamente. el ombudsman. Exactamente, Claro. exactamente. Y era una figura inexistente. Ah, sí. ¿De No, quién sí. era gente o de quién es gente el director de derechos humanos a nivel nacional ahorita? De grupos políticos. Pues históricamente, Históricamente la siempre lo Comisión ha Nacional de puesto Derechos su... Humanos obedece a los factores reales de Ajá. poder. Pues sí, Sí, Pero, siempre pero lo ha yo, puesto el yo no estoy presidente. hablando de eso, yo estoy hablando del conocimiento en la materia, Ujú. Ajá. no de si funciona la Sí. comisión o si no El único funciona, asunto o es si los este. derechos humanos están bien o no están bien. El único asunto es es una opinión Yo creo que una persona del que rango tiene de él. el rango de presidente no puede dar una opinión tan errónea porque denota un desconocimiento total Ajá. en el tema. El asunto aquí yo creo Yo puedo que, equivocarme y no pasa claro, nada. no, si pasa, No pasa No, nada. porque o es sea, una Pero si el uno como ciudadano, presidente, es ¿no? Vox Populi. si el presidente se equivoca A de ver, esa a manera ver, en a algo ver. tan sencillo, Este programa sencillo, se ve en toda la República. ¿No pasa nada? pues van a decir que me Sí, equivoqué, pues pero sí, no me van a eso, por estigmatizar eso. como al Pero presidente, o no es me van que a Pero hay- nosotros no calificar. tenemos ningún Sí, poder pero sobre sí todo lo que a pasa ver, o lo que la gente va, Y cómo en va a un tema actuar. tan sensible entonces, en el a cual ver, internacionalmente ajá. estamos obligados a capacitarnos y es Y a nuestro manejarlo Por bien. eso, principal A ver, mandatario. vamos a yo educarlo. aquí preguntaría, si ya empieza a pasar algo más de las galaxias, la luna, los Ujú. astronautas y todo, ¿no está obligado al presidente a hacer de tener conocimientos No, en astronomía, Claro en que ser no. a ver, se las va a algún poner perito, fácil. ¿no? Pero yo Se creo lo va que a no poner les ¿No fácil. decisión comentas. de ya? Se las va a No pasa poner nada. fácil. ¿Quién hace las leyes? El legislativo. Los diputados o los senadores. Ujú. Nosotros yo, por ejemplo, me tocó esa parte. ¿Sabíamos todo de leyes? No, por eso hay un Yo cuerpo Todos los sobre diputados y todos los senadores, no, definitivamente Yo no. puse O sea, tenemos iniciativas cada sobre salud, pero hay un caricatura ahí. equipo que está. Sí, Y el hay un equipo cuerpo especialista es el que lo hace. Es que a eso es a lo que quiero Ese es llegar, el doctor. punto. Es el punto. Yo no creo El que el presidente presidente no... haya hecho todo su discurso. Entonces, los No, asesores no, perdón, estamos no, mal, el presidente está mal ahí sí, asesorado, entonces, perdón, eso ahí, es lo preocupante, perdón, doctor. ahí sí no, No que él se haya equivocado. perdón, ahí sí no. Es que ese es el problema, que la gente está acostumbrada, que al ser presidente le hacían todo y le Pues hacían... sí, Entonces como sí él. es desconocimiento de él. ¿Cuántas veces le pusieron ¿cómo se llama? Teleprompter. El teleprompter. No, ni idea. Todas las veces yo estuve con dos presidentes y a los dos, para dar el discurso más chiquito le ponían el teleprompter y cuidadito con no se lo pusieran porque se equivocaba. Y yo creo que hubo muchos memes de esas equivocaciones. Aparte somos humanos, ¿no? Se pueden Claro, equivocar finalmente. sí, pero Eh, ¿para qué está la sociedad? Pues vamos a yo, alegar. yo creo que sí la figura presidencial es muy importante, pero Sí, todos somos humanos, nos claro. podemos equivocar en algo así. Digo, sé que los derechos humanos son muy importantes, pero yo veo un showman. A mí lo Veo un que... showman Es un con él showman, porque claro. estamos discutiendo ahorita algo de un error que él Exactamente. pudo haberlo hecho hasta a propósito. No lo Exacto. sabemos. Yo Pero siento que... vamos a un bloque porque si Ajá. no me van a matar aquí los de la producción y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando. En la baladí. Sí, estamos aquí En la rebotando ideas. Que, Rebotando. que yo dije que el señor no se puso La banda. y el derechos doctor humanos. dice que los De los derechos derechos. humanos, porque el señor le da una interpretación y finalmente pues los que lo van a dar son los secretarios de Estado y son los que tienen los equipos adecuados para que confronten todo eso. Aquí la parte interesante es, la parte política está bien manejada. ¿De veras la oposición está, como dicen, moralmente bocabajeada? No, definitivamente. Aquí hay otra perspectiva diferente de lo que es oposición. Ajá. A ver, Exacto. ¿qué es oposición? Lo que Bueno, se alcanza a ver, así o se lo le que se dice. alcanza a vislumbrar, Así es se le dice una- y todos lo dicen, una ¿sale? oposición partidista. Ujú. Así se ve, Ujú. así se ven Los en partidos chiquito. políticos, sí. La oposición son los partidos políticos, pero no. La oposición es todo aquello que está en contra del desacuerdo. sistema. ¿Y hay oposición ahorita? Sí, claro que hay Sí. oposición.
Pues Te- yo te veo la que voy los a- partidos políticos bien, siguen. bien fácil, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que en mi opinión es oposición, y está claro. El señor presidente tiene un proyecto de hacer un aeropuerto en Santa Lucía que está parado, porque la oposición no lo permite. A ver, ¿quién es la oposición? O Ya sea, lo dijo el le- le- licenciado. le- legal- Los legalmente ciudadanos que metieron está los frenado. ¿Quiénes los son la amparos. oposición? Son los Es el empresarios. pueblo. Claudio X González. Son los empresarios. Claro, a son través de factores. amparos. Entonces, ¿Sale? sí hay oposición Por eso. aparte Es de una los oposición. partidos Está políticos. bocabejeado el Entonces, señor. no es una oposición que realmente que sea nula. Que Es sea una, nula. una oposición activa que está disminuida, sí, Claro, claro que está por disminuida porque, supuesto. Pero es por el poder porque el empresarial. señor es mayoría, bueno, no el señor, Morena es mayoría No, y el perdón. señor, Él el es presidente, mayoría. perdón, el presidente, bueno, jala masas El porque como presidente lo es hemos dicho, mayoría. es un Mm. político diferente. Está cambiando, en eso sí estoy completamente de acuerdo, el paradigma de la Claro. política tradicional, por lo menos en México, pues lo está cambiando. Entonces, claro que cuesta trabajo acostumbrarse a una reconstrucción, que es lo que él finalmente nos está vendiendo. Claro. Una reconstrucción que él la bandera como la cuarta transformación. Habrá que ver si la historia avala que es la cuarta transformación. ¿En cuánto tiempo? No lo ¿Quién sé. sabe? A ver, Solo yo nada más les hago una tiempo nos lo dirá. pregunta en la parte política. ¿Cuánto tiempo se llevó construir un régimen como el que estaba anteriormente manejado por los dos partidos 90 años. mayoritarios, que 90. son exactamente lo mismo? 90 años. 90 Que si entraba uno hacía negocios con el otro y si entraba el otro hacía negocios con esto y seguía una mecánica de destrucción masiva del país. Exactamente 91 ¿Sale? años. Bueno, ellos fueron los que hacían esto. Ahorita entra que ya no es socio de ellos. ¿Sale? Sí, sí, Y que tiene que cambiar una infraestructura política en el país brutal. así es. Y que son los que manejan todo. Graciosamente, los medios de difusión, los dueños son los grandes empresarios que manejan las grandes inversiones en México. Ellos son los dueños de todos los medios de difusión, ¿eh? De todos. Graciosamente. Claro. Entonces, y me dirán, el pueblo tenemos que hablar. Sí, nada más que hay un detalle, el sentido de la opinión le está manejando los medios, los habían estado manejando los medios de difusión. Ahorita una ventaja inmensa son estas cosas, una desventaja y una ventaja. Las dos Desventaja cosas. porque es una enfermedad horrorosa que no puede estar con esas porquerías. Y porque no toda la información también es Correcta, correcta. exacto. Sí, Hay- la hay buena, que tener la buena y la criterio mala. también. Claro. Dentro, Perdón, ya nada más. Y aquí la parte interesante es esta. La oposición siempre va a haber, yo me opongo yo no creo en lo que ella dice, Ujú. ¿sale? Pues yo me opongo, porque tengo mi criterio. Pero hay de criterios a criterios, lo que decíamos hace rato. Ok, oposición ¿para qué? Claro, oposición por Para que me oposición no den, por funciona, ejemplo, no para que sirve. me den un aeropuerto como el que decían, ¿sale? Aeropuerto de primer mundo que iba a valer 450,000 millones de pesos y que iba a ir valiendo más. ¿Y cuál fue lo que le dieron a los inversores como ¿cómo se le dice? Contraprestación. Como contraprestación? Que al final si no funcionaba se volvía deuda pública. Y eso está dicho, ¿eh? Sí. Y es un FOBAPROA grandote. Y ese lugar se está hunde y hunde y hunde y hunde y hunde. Y ese no era el negocio. No, el negocio eran los Pero terrenos ahorita- del, no, negocio pero- del actual, el negocio del fue lo actual que compraron. aeropuerto. Entonces, si esas nos ya vamos son a la cuestiones parte más política, técnicas que la verdad, o sea, se pueden debatir en otro momento. Sí, Yo siento que la yo- oposición... yo tomaría ese punto, perdón, Ajá. del aeropuerto desde otra Pero es que lo dijo. perspectiva. Sí. Ahora Desde sí, otra como dice, perspectiva. él lo dijo. Desde otra perspectiva, Sí. no ver lo técnico, si era viable o si no era viable, si se iba a hundir o no. Es la parte Mi política. opinión es, ok, se detiene ese proyecto porque estaba lleno de corrupción. Sí. ¿Y quiénes ganaron? Los corruptos. Les pagaron porque pagaron les todo. pagaron sin A ver, mover un dedo. a ver, el asunto es Y no este. detuvieron a Nos nadie. vamos, pero ahora nos vamos a la otra parte. Se Nos llevaron vamos su dinero sí. sin mover un dedo. Sí, nada más los que hay un corruptos. pequeño detallito, chiquitito. Estamos hablando de pelearse con grandes instituciones que son los que dieron el dinero, los bancos. Y ahí es pelearte con los bancos y si no les pagas, entras en deuda y todo lo demás, y entonces te vienen todos encima. Dijeron, se le van a echar encima y no van a aceptar lo que les está ofreciendo. Pues aceptaron y se acabó. Pero bueno, aquí la parte política es esta. El señor fue una bandera que les dijo desde antes que lo iba a quitar. Sí. Se las cumplió. Les dijo que iba a hacer otros aeropuertos. Se los está cumpliendo. Y que hay gente
oponiéndose a eso, pues sí la va a haber. Y gracias a Dios que la haya. Claro. El único problema es este. ¿Cuál es la oposición al presidente ahorita? Política o Principalmente, política y económica. Ya el Política grupo son político, 2 partidos nada más. el grupo económico Sí. ya está haciendo su partido político y quiere jalarse a todos los demás. Así es. Yo quiero Pero, nada pero más inclusive hay retomar. oposición, doctor, Ajá, tristemente, ajá. dentro del mismo Morena. Se está peleando. Puede Claro. pasarle, Martí puede Batres con pasarle Monreal. lo mismo Sí. que al PRD. Claro, hay una Puede inestabilidad pasar. dentro del partido Sí. y eso puede verse reflejado en los resultados en contra del pueblo. O sea, es una parte que también tendríamos que, bueno, el presidente tendría que Él ya amenazó, sopesar. él ya Aquí los amenazó. que sopesar pagamos los a ver, patos y siempre vamos a dirigirlos. ser los Yo nada ciudadanos. más voy a decir una cosa en la Pero, cuestión política. o sea, Ya nada más realmente, para cerrar eso. En la cuestión política nada más, ¿sale? ¿Es malo que se haya peleado Batres con Monreal? ¿Sí saben lo que pasó ahorita? Que fue una cosa maravillosa. La planadora de Morena iba a pasar, por ejemplo, que el presidente de la Cámara iba a seguir siendo Porfirio Muñoz. ¿Y de dónde le dijeron que no? Desde presidencia. Desde el Senado. desde ¿Por presidencia. qué? Sí, pero principalmente en el Senado. No porque en el Senado. Es que Porque ya estaba dicho quién seguía Que no después de él. sí, sería. es O no sea, escrito. Las reglas del juego ya Aquí están. Estaba la pa- escrito, ya sí, nada estaba más que hecho. hay un detalle. Si hubiera sido mayoría, como la tiene Morena ahorita, en la Cámara de Diputados, el que seguía siendo era Porfirio Muñoz Ledo. Así es. Bueno, ¿qué hizo Monreal? Pues es que no puedo, tenemos que hacer el juego político. Y si no me haces el juego político, hay un paro constitucional en México, porque todas las iniciativas que se manden al Senado las van a regresar. Bueno, Claro, ¿qué es eso? Oposición, es oposición. pero bien articulada. Así es. Es que ese es el asunto. Yo creo que tenemos que aprender a hacer una política no tan sucia, No, ni tan declarada. Sí, no la oposición de hablar mal Exactamente. de la Hablar por persona, hablar, no. hablar por hablar, Y no. sin embargo, Una ¿qué oposición se hacía? articulada, Entonces, claro. eso es lo que tienen que hacer. Como eso Ahí que es donde hicieron, yo digo sí. que la oposición, o no, sí es la oposición, ¿por qué no? Pues sí, Es que sí hay. Sí, por los eso, de ahí partidos te empecé, políticos- si hay sigue oposición, hablando, sí. no hay problema. los partidos políticos son oposición, pero dijeron que se enojaron por lo que les dijo el presidente. Pues, ¿qué pasa? Es un laboratorio gigantesco. Así es. Viene Futuro 21. Es el... Yo creo que A eso ver, no. aquí sí que nos diga. Eso No, yo no- por- el qué a nuevo mí? bebé, el nuevo bebé de la O sea, política. La parte Futuro que yo creo que 21. no se ha entendido en esta mesa es de que yo soy netamente ciudadana. Yo no estoy con ningún partido. Yo tampoco. Yo no soy ni PRI, ni PAN, ni mucho menos. Ni tengo ninguna afiliación con ¿Y ningún qué- partido ¿Qué político. tiene de malo que se Mi tenga? única afiliación que yo tengo es con los demócratas en Estados Unidos. Yo- Nada más. yo sí la- con los Yo demócratas sí en la Estados tengo Unidos. y orgullosamente con uno de los partidos que realmente son una oposición seria, que es Movimiento Ciudadano. Se ha, Con el Está cual haciendo- definitivamente- está haciendo comercial. se ha plantado No, no. enfrente como una oposición seria y Y nosotros como responsable, ciudadanos, en pro como del beneficio como grupo del ciudadano, pueblo. hemos trabajado A con ver, ellos. aquí la parte yo no puedo hablar de política ni de no vamos a atacar No partidos. puedes hablar de de política. partidos, No, de partidos, Ay, Dios mío. de partidos. Podríamos hablar largo y tendido de eso, ¿sale? También, Claro. un día vamos a hablar de eso, precisamente de los inicios del señor presidente, quién fue. Dante Delgado. ya no es el presidente, ya cambió, no. ya Bueno. no. Vamos a hacer una pausa comercial porque si no, aquí nos van a regañar la producción. Muchas gracias. Ajá. Ay, no. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos aquí en esta Es que el orden- en esta tertulia de conocimientos y de opiniones, digamos. Yo sacaría aquí a colación la parte de los rubros que tocó el presidente en su informe. Son rubros que ya conocíamos en las mañaneras, digamos. Ujú. Así es. Seguridad, mismos. como bien dicen, la parte de la parte económica, pero bueno, ¿qué cosas buenas sí vemos de parte del informe? O sea, ¿qué fue lo que ustedes coinciden? Esto sí fue un acierto por parte del presidente. La Guardia Pues, Nacional, por ejemplo. Yo ya lo mencioné hace un momento, que fue un acierto y es un acierto político, la congruencia de hacer un informe Claro.
sin tanto derroche y muy al estilo del presidente. Si hubiera visto mal, que lo hubiera hecho de otra manera, Exacto. en ese sentido, ¿no? Yo Una creo co- que ese es un punto a favor, su discurso corto, realmente no comparado con muchos otros informes que eran larguísimos, y tediosos. se terminó y se terminó. Sí, Adiós. yo creo que ese es un Sí. punto a favor. Otro punto a favor que podríamos encontrar en el informe, pues tal vez sería lo mismo que estamos platicando y a lo que sí le han dado muchas vueltas en los medios y que realmente no tienen importancia y que creo que es parte de una transformación de un sistema, ¿no? Que es, pues los protocolos cuando estaban, pues, no funcionaban tampoco, o sea, era realmente absurdo decir así es porque así tiene que ser. Claro. Entonces, él sigue con su línea, tanto discursiva como de apariencia, y bueno, eso le manda un mensaje tanto al pueblo como a los políticos, de decir, ¿sabes qué? Sí, Por aquí Yo, vamos, y el que me siga, pues adelante, que se suba al barco, y el que no, se baja. pues que se convierta en oposición, pero como lo hablábamos hace un momento, y en eso coincido, tiene que ser una oposición seria y Claro. responsable, no una, Y no una con, oposición de, hablar por hablar. hablar por y hablar con o de ideas. denostar, claro, lo más importante en la oposición es Y que con haya ideas. ideas, Y por supuesto, que sacrifique puntos para un beneficio del país. por supuesto. Claro. Y que cuando sean cosas buenas, por ejemplo, vamos a la segunda parte, lo que decían hace rato de la Guardia Nacional. ¿Cuánto tiempo se llevó a discutir la Guardia Nacional? Muy poco, Muy realmente. poco realmente pasó. Para lo que era ¿Y cuánto tiempo estuvieron peleando con que la Guardia Nacional sí, la Guardia Nacional no? ¿Tenemos opciones para que no haya la Guardia Nacional? Pues yo para contestar Inmediatas. esa pregunta, doctor, Inmediatas. para contestar esa Ajá. pregunta, primero tendría que ver resultados. Para poder contestar si tenemos otra No, opción, pues teníamos, teníamos para empezar. La para pregunta estar es como teníamos. estamos, pues No yo creo que sí. teníamos. Yo creo Yo que, creo que sí doctora, como teníamos. estamos, Ah, como pero estamos ahorita, igual. No, o sea, ¿qué está Por eso haciendo la yo Guardia quisiera, Nacional? yo no me ¿Cuánto atrevo lleva? a ¿Cuál es el criticar, resultado yo no de me la ¿Cuánto atrevo, Guardia Nacional? lleva la no es Guardia que ahorita no puede Nacional haber ahorita? resultados, exactamente. ¿Cuánto Ahorita lleva? no puede haber Perdón. resultados porque no hay Pero lo tiempo. poco que Yo sí hay. quisiera No nada puede más haber, en mi opinión, no puede haber comentarles, en resultados parte de la del Guardia Nacional. mensaje que dio López Obrador, dijo, yo estoy sembrando, estoy Sí. Así es. poniendo la semilla y seguramente dentro de poco veremos los Así resultados es. Exactamente. de bien. ¿Cómo Por eso, vamos para a ver contestar esa pregunta, necesito pero ver cómo vamos a resultados. ver Yo no voy a hablar mal nosotros de la Guardia Nacional. resultados cuando estamos viendo cómo trata el pueblo bueno, a la Guardia Nacional o a los militares? Ok, ¿Qué es lo que están hablábamos haciendo? hace rato de derechos humanos. La cuestión aquí es que Pero, si él les da pero las derechos humanos no está instrucciones, para bien, respetar está bien. A ver, para el gobierno. que El le derechos humanos respondan está para el con ciudadano. los Por eso empujones que mismo con los empujones que le han dado los soldados a los soldados, pues que le respondan al pueblo, ¿no? no es posible. A ver, ¿qué es No, lo no, que no, va a no, no, pasar? no, no. Es que aquí juega, es que Claro, por eso dije hace claro. rato de la parte política. Ojalá cediéramos un poco de lo que queremos como políticos y ojalá cerramos un poco como gobierno. Ya lo y ojalá, tienen. ¿Y qué no, es lo que está espérenme, pasando? el único asunto es esto. Están esperando que los repriman. Con que le peguen a uno y con que maten a uno, El pueblo se le malo, van a aventar toda la el política. gobierno malo. Ahí está, represor. esperan Y un, entonces es un de los mejor que 43 nuestra Guardia Nacional o desaparecidos. nuestros militares pasen como A ver, peleles a ver, no están No, como del pero narco. perdón, no, pero es que O sea, es que se Son tienen que respetar prudentes, ¿no? protocolos, Son se tienen que prudentes. respetar protocolos de derechos Claro. humanos, y yo sí le quisiera dar el privilegio a la duda a la Guardia Nacional. ¿Sí se dieron cuenta el último año del 2018 que casi no había información ya? Y los noticieros eran rosas y todo estaba Bueno, bien claro, bonito. es lo que Bueno, comentaba el doctor y hace rato, ahorita, el chayote sí, se acabó, y ahorita, y eso ha dolido, ups, claro. si le dolió la uña del pie derecho, no, él fue. Si No, le dolió la cabeza, no, él fue. Yo no estoy diciendo que estemos bien, ¿eh? no. Estamos mal, pero el asunto es este. Y lo dijo el presidente también. Está empezando Claro. ahorita. ¿Cuál es la forma de empezar a combatir con la Guardia Nacional? ¿Cómo? Aplicando protocolos. Así es. Y los protocolos indican que no se pueden salir a balacear con los No es primeros. fuego contra Y fuego. les pongo nada más un ejemplo, y lo criticaron también por eso, cuando pasó lo de Tlahuelilpan. ¿Por qué no sacaron a la gente? Los soldados decían, sálgase por favor. Los hubieran sacado a la fuerza, con un balacito que hubieran dado ahí,
y hace una explosión brutal como fue después. ¿Cómo fue? Ahí es otro tema, doctor, y ahí sí, Yo siento que eso las cosas da se para un manejan mal. programa, Para nada más muchos. ese asunto da Bueno, para un programa mucho, entonces, Sí. pero el porque si asunto no es se este. respetaron Ajá. protocolos de derechos humanos. Exactamente. No se pero, respetaron. Las cosas se están haciendo mal pero y el eso asunto no es lo esto, podemos perdón, ocultar. las cosas se están empezando a hacer como se tienen que hacer porque la gente que manejaba el poder no están dejando que se hagan como se tienen que hacer. Y si decimos que no es cierto, estamos cometiendo errores de los más grandes. O sea, la gente piensa que por ser el presidente ya tiene la varita mágica y decir ya se acabó. No, hay grupos de poder incrustados. ¿En dónde? Nuevamente, o En sea, muchos vuelvo a lo lados. mismo, no En la estamos misma defendiendo sociedad al civil. pasado. En la misma no, no estamos hablando de grupos de poder, no estoy hablando del pasado. Estoy hablando de grupos de poder que Los existen ahorita. factores reales de poder. Ahorita. En 9 meses no se pueden cambiar 80 años. No, por no, favor. No. O sea, tampoco. Menos en O sea, inseguridad. es una de las Sí. defensas más cursis que se escuchan en las redes, el que Perdón. 9 meses no podemos hacer nada. Tenemos twitters del presidente en los años anteriores, cuando en enero ya estaba exigiendo resultados, en enero del 2012 a Enrique Peña Nieto. Entonces, eso de que ahorita en 9 meses, entonces, ¿hasta cuándo vamos a Porque pedir no le resultados? están dando las ¿Hasta Pero armas. es una cuándo vamos a...? reforma- No le no, están una reforma dando, a ver, profunda. Pero una- no se les ha el mismo, dado. el mismo no presidente. le están dando las armas. No. Cuando iniciamos esto dijimos que era un animal político. Sí, Cuando sabemos que él tiene las manos en todos lados. sí. Cuando sabemos que la división de poderes le vale gorro. Que no es cierto. O sea, ¿cómo podemos? O sea, no Eso podemos sé, a ver, ocultar el eso es- sol con eso un es- dedo. No, a ver. No, una discúlpame, parte- pero una él parte dirige es- y maneja absolutamente todo, incluyendo al A ver, ¿y legislativo. por qué no pasan muchas No. leyes que han mandado? Por ejemplo, la del fuero. La del fuero. La del fuero está ahí desde cuándo y no por la han qué? querido pasar. No, la nueva. Porque él tampoco le interesa No es pasarla. cierto. Si él quisiera pasarla, la pasa. que no ¿Cómo es pasaron la de la cierto. Guardia A ver, Nacional? momentito. ¿Cómo pasaron la de ¿Por qué pasó la Guardia Nacional? No, extinción de dominio? ¿Por La qué Guardia pasó la Nacional- Guardia la Guardia Nacional? Nacional pasó porque es el problema principal que aqueja al Se país. acabó. Y hay que buscarle una solución. Entonces, pero obviamente, él si vino, esa es la solución. Hizo su Guardia y por Nacional el e privilegio hizo su Ajá. documento ¿Y y por se los quién? mandó A ver, y así lo ha pasado. ¿Y por qué Vamos a pasó? una pausa Porque hubo un arreglo comercial. político. Hubo un arreglo político con Movimiento Ciudadano y Con todo lo todos, demás. con Y con todos. nosotros no los hay porque no quieren. Punto. El fuero, o sea, bueno, no. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Muchas gracias. Ya se puso bueno esto. Estamos de regreso en este último bloque y bueno, pues yo sé que nos restan pocos minutos para poder terminar. Ya hasta se siente caliente aquí el set, digamos. Pongan aire acondicionado, Eh, no sean Yo, cosas. yo sí quisiera que cada uno Cruel. pudiéramos dar alguna pequeña conclusión, digo, porque no son muchos minutos, pero ¿qué problema vimos de parte de este informe y cómo podría solucionarse? No sé si Las damas, primero las primero, damas. primero. Ay, qué lindos. Ahora sí me dejan hablar, ¿verdad? Yo siento que este informe, al igual que veo las mañaneras, siento que es más de lo mismo, más de algunas varias mentiras con otros datos engañosos, Ujú. algunas cosas que él quiso demostrar como que eran parte de un logro de él, cuando no lo es. Y pues de lo que te puedo decir así, de cosas de mentiras, o sea, para empezar, a mí me desespera mucho que diga que hay un Estado de Derecho cuando estamos sufriendo la inseguridad que estamos sufriendo. Si tenemos Guardia Nacional, si lo quieren hacer de una forma, lo quieren hacer de la otra, es real la inseguridad que estamos sufriendo. Y la zona de indefensión en la que tienen a los ciudadanos. Definitivamente eso es algo que se tiene que revisar y que se tiene que poner como prioridad. No podemos seguir esperando a ver hasta cuándo nos pueden dar resultados. Es algo que cada día, desafortunadamente, los ciudadanos seguimos poniendo a los muertos. Y eso es muy duro. Y la sangre. Y la sangre. obviamente. La otra parte es donde habla de unas remesas que ingresan y que qué bueno que son más, cuando al final del día, si lo ves crudamente, eso quiere decir
que cada vez estamos peor en México, que cada vez está mejor una economía del vecino y que cada vez hay más inmigrantes yéndose del país. ¿Por qué? Porque en México no hay oportunidades. Eso es como yo lo leo. Y de las mentiras, pues yo creo que hay varias mentiras en las que se habla y en las que, como siempre, desde su trinchera, desde hace 18 años, viene diciendo cifras y cifras y que si son las más grandes o que si son las mejores o que si no, sabemos que al final del día hay pruebas y hay evidencia de que no lo son. O sea, básicamente, como para hacerlo más rápido, porque no tenemos todo el tiempo, les paso la batuta. Creo que ese es mi punto Ya de no vista puede como hablar, ¿eh? ciudadana. Como ciudadana, yo puedo seguir hablando si quieren y me la aviento completa, pero yo siento que esa es la parte que yo quiero que se vea como ciudadana. Vemos a una persona, y estoy hablando de ciudadanos, no de la parte que lo ven a él como que es la solución, sino los ciudadanos que realmente estamos viendo que no estamos teniendo resultados, los ciudadanos críticos, los ciudadanos de esa oposición que no somos partido y que no tenemos ninguna fuerza política atrás de nosotros. Bien. Estos somos los ciudadanos que estamos hablando en este momento. Yo quisiera, porque he visto que aquí el doctor está No, no, haciendo... Está nervioso. no. Lo Adelante, lo peor del maestro. asunto es que no. Lo mejor. Adelante, maestro. Te agradezco el privilegio del No, por micrófono, favor. doctor. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, hablar de un tema tan importante, tan trascendental como lo es el informe, que en mi opinión sí perdió un poco de foco, pues derivado de la sobreexposición que tiene el presidente en los medios. Entonces, realmente los datos que nos dio, que son sus datos, pues son los datos que él ha venido manejando en todas sus mañaneras. Es evidente que no puede haber más información porque pues, todos los días nos reitera lo que para él son logros y lo que para él son pendientes. Aquí lo importante sería ver aquellos que él mismo reconoce como pendientes, que es la inseguridad Claro. y la economía, porque sí, de alguna manera lo reconoció, pues que esperar que el presidente y su equipo de trabajo realmente se aboquen a hacer un cambio de paradigma que nos permita al pueblo estar mejor. Porque si bien es cierto, no estamos en recesión, pues el último trimestre los datos, que son los mismos que él también dio, Ujú. pues esos datos marcan que no hubo crecimiento, que hubo cero. Y el trimestre pasado 0.1. Entonces, si las matemáticas no me fallan 0.1, ahora 0 el siguiente trimestre, pues me preocupa que siga en esa tendencia. Claro. Y si queremos dejar el peso de la economía en las remesas, pues también me preocupa. ¿Por qué? Porque cada día estamos dependiendo más de nuestro vecino del norte. Y él, no debemos de olvidar, pues que él está en un proceso electoral y que desafortunadamente está abusando del poder que tiene sobre nosotros, que no es culpa del presidente el poder que tiene sobre nosotros. Simplemente somos una economía muy débil contra ellos y él abusa de eso, el presidente de Estados Unidos. Entonces, doctor, pues realmente creo que hay muchos pendientes. Sí. El informe me deja ver, Pero muchos. me deja ver el informe que todo se está iniciando, pero que nada de lo realmente medular para el país está ni medianamente solucionado. Estamos arrancando. Está sembrando. Está sembrando y él lo ayudando, dijo al final. Pues en esa parte considero que Ok. lo que Doctor, diga por está. favor, si puede darnos unas palabras, porque Sí, ya se ya nos está me están concluyendo corriendo a aquí. mí. Qué gachos. Me dejaron un poquito. Muchas gracias, Pero bueno, doctor, y a todos muchas ustedes. gracias. Yo creo que aquí la parte interesante es que fue un discurso político 100%. Así es. Yo creo que de los discursos políticos siempre vamos a sacar qué es lo que va a seguir, más qué es lo que se ha hecho. Y podrán decir que migración debemos de tomar en cuenta para todo el conjunto político, social, económico, migratorio y todo. Dejaron a la presidencia de la República, a mí me lo dijo un secretario de Relaciones Exteriores, que la parte que le estaban dejando, porque ya la habían perdido desde antes, que la parte que le estaban dejando al que iba a quedar de presidente para que se moviera en todos los aspectos era de este tamaño. Este tamañito. Ese es lo único que se puede mover el señor. En la parte económica, México, desde que entró al Tratado de Libre Comercio, que creo que se llama de otra forma ahora,
le dejaron al país una dependencia económica brutal en todos los aspectos, sociales, económicos, de comida. Destruyeron la parte de producción de alimentos en México de una manera brutal, así como estaban destruyendo toda la parte productiva de petróleo y todo lo demás. Le dejaron una dependencia absoluta del país hacia Estados Unidos. Y aquí yo creo que algo que debemos entender es eso, no es nada más que te pelees con el grandote puedes pelear y no hay bronca. El problema es que el grandote te tiene amarrado de las manos, amarrado de los pies y te puso un parche en un ojo y te deja medio ver del otro. Y dices, ahora le vamos a pelearnos. ¿Y quién lo hizo? Pues yo que ya sabemos quién lo hizo. Y habrá gente que diga, es que todo lo anterior. No, es que ese es el estado real en el que está México ahorita, en la parte económica. En la parte migratoria, pues hay gente que dice es que no puedes ligar la migración con lo económico. No, perdón, sí se puede. No, es imposible separar ese tipo de cuestiones y habrá gente que diga, como sociedad, no, como funcionamiento de un país. México es una gran empresa. Y si no entendemos esa parte, bueno, entonces no estamos entendiendo que no hay dinero para comer y no hay dinero para muchas cosas. Nos dejaron para movernos poquito. En la parte de la seguridad, está arrancando. Y desgraciadamente le dejaron, como decía el licenciado hace un momento, un Frankenstein de institución en la cual está permeada de cosas muy malas. Y sobre todo algo importante que de repente pasamos de largo es que, y se dice, y se dice, y se dice, y se seguiría diciendo, los gobernadores están haciéndose ojo de hormiga en la parte de la seguridad que a él les corresponde. Y por eso tiene que entrar el gobierno federal con errores, como se han cometido y como se siguen cometiendo ahorita. La otra, la parte social. La parte social, uno de los problemas graves que yo le veo en lo que el señor presidente hace, y que le hace un poquito más mano dura, que yo sería feliz con eso. No que fuera represor, pero sí que en un momento dado sí pusiera un poquito más de fuerza en las cosas, pero no en el sentido que quiere toda la gente. Porque, insisto, en el momento que alguien pase algo malo, en ese momento, con una sola, por ejemplo, decíamos hace rato de las medicinas, hay un trasfondo brutal de corrupción ahorita, ¿sí? En la compra de medicamentos, en los costos de medicamentos, en las trampas de comprar la medicina. Y que de repente, pues los señores, los que no quisieron surtir fueron ellos. Ese fue el pequeño problema. Sí, para colapsar. Sí, ese fue y nosotros vemos por arriba, no, el problema de las patadas están por abajo y están muy feas. Y la parte económica es espantosa. Entonces, yo creo que aquí la parte interesante es, creo que este es un inicio, yo creo, y yo tengo esa esperanza, de que cada uno desde nuestra trinchera hagamos lo que tenemos que hacer. Y de ser, como dice el presidente, una oposición opacada, una oposición triste, pues la gente se convierte en una oposición real. Y nadie puede decirse que no va a intervenir en política porque tenemos la obligación de intervenir. Y política no es tener un puesto político. Política es hacer lo que hacen las organizaciones sociales. Eso es política. Incidir. Sí. Tenemos que Eso es lo que incidir hacemos los en ciudadanos que hábitos, estamos En las luchando. pero decisiones, pero estamos participando en política. El votar es un acto político. Es una obligación. Y es un acto político, ¿sale? Un Y es derecho, obligación y derecho sin una embargo, Y un obligación. derecho. debería de ser una obligación. Debería ser, sí. Tiene Es una razón. obligación. No, Es una es que ese es el obligación moral. problema. Moral. Y No, no. y aparte legal. es A ver, parte en de la otros obligación como países, ciudadano. Sí, es en otros obligación legal. países, por ejemplo, si no voy a votar, tengo problemas Sí. Bueno, fuertes. Cuba. Chile. Chile, no, tampoco. Cuba no. Es que si no ponemos No. malos ejemplos. Y es que ese es el problema, desvirtuamos las cosas. Sí, no. No, el No problema seamos es de así. que Por tratamos ejemplo, de en meter Chile, excusas es el en problema. todo. En Chile, por ejemplo, si no voy a votar, hay muchos, ¿cómo se llama? Cosas que tengo que hacer en diferentes instituciones, me frenan. Entonces tengo que votar. Sí. Y aunque vote yo, que no voto por ninguno, ya fui a votar. Ya participé. Y si no participo, Claro. estoy cometiendo el más grave de los errores. ¿Por qué? Porque estoy autorizando que hagan lo que quieran. Hay gente que dice, yo no voto porque no. Perdón, entonces estoy autorizando que hagan lo que se te pegue la gana. Y lo se quejan. Y si yo no voté por ti, pero sí te voy a exigir. Claro. Nada más que con congruencia. Esa es la parte interesante.
Y yo creo que si nos comportamos con congruencia ante la gente, la vida puede cambiar. Yo creo en eso. Yo creo en eso. ¿El presidente ha cometido errores? Sí, los va a seguir cometiendo. Sí, es humano. El único asunto es esto. Yo no te Así, diría que fue un así, poquito más congruente. así como dicen en un momento dado, que ha cometido errores, ha cometido unos aciertos maravillosos, fuertísimos, que todos se burlaban de él diciendo que era una estupidez, por ejemplo, que atacara lo del huachicol. Pero no, el que se vio fue el que le hicieron el gran circo. No, el que no se ve, que es el que era 1000 veces más caro que este. Y habrá gente que está loco, ¿cómo va a hacer eso? Hay que informarse de muchas cosas que son muy interesantes. Bueno, lamentablemente, insisto, ya se nos agotó el tiempo del programa, si no aquí la producción me va a hacer aquí un problema, pero bueno, si usted tiene alguna duda, algún comentario o alguna interrogante que desee realizar, nos encuentra en el correo electrónico de puentedeopinión@gmail.com. Déjenos todos sus comentarios porque todo eso nos sirve para mejorar como programa y nos sirve para saber qué temas quieren que abordemos, a quienes quieren que invitemos, y con todo gusto vamos a responder esos planteamientos. En Twitter y en Facebook nos encuentran en Facebook bajo el nombre Puente de Opinión, en Twitter Opinión Puente, y de verdad déjenos todos los mensajes, nos ayudan mucho para mejorar y es en beneficio de todos nosotros y de todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a Elena Degollado, a David Benítez por haber venido, es un honor como siempre estar con el doctor Abel Cruz, y bueno, gracias por la invitación. Les agradezco mucho y qué bueno que estuvimos tranquilos, digamos. Les agradezco mucho a la producción por hacer posible el programa y a los televidentes que nos han sintonizado en un programa de Puente de Opinión, exhortándolos a que sigan viendo estos programas que se están transmitiendo muchas veces aquí en Vibra TV, porque todo eso es en beneficio de todos ustedes. Bien, pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.